gigante. ¿Sí? ¿Verdad? Todo. De la cámara que tenía también es esa. Voy a mirarlos ustedes. Me nace más. Bueno, bienvenidos al Club del Paper. Hoy es la jornada 4, será del 3 del año. 3 del año. Bueno, Martín va a explicar un sistema de diagrama de cableado que tiene más relacionado con lógica y computabilidad, si no me equivoco. Sí. Lógica, bárbaro. Y bueno, va a explicar todo lo que trajo preparado. Y hay un paréntesis que es muy necesario mencionar, que Lucas Vitali se sumó al equipo, va a ser parte de toda la grabación de los eventos, redes sociales, hay un nuevo Instagram que se formó. Nada, gracias Lucas. Gracias. Ya soy una historia con mi cara. Saben quién soy. Así que, bueno, vamos a arrancar. Dale, joya. Bueno, entonces vamos a ver los diagramas de cableado, que no los voy a explicar en detalle. Vamos a arrancar primero por... No voy a arrancar con la matemática dura, ahí va. Y no sé si vamos a llegar, así que va a ser todo como bastante diagramático, por suerte. Entonces, como para motivar la charla, además de la teoría en sí, y para traerla más al tema de datos, me pareció que estaba bueno hablar de cómo se mezclan los proyectos grandes con mucha matemática y todas esas cosas, y un poco la parte que yo sé, que más de la parte de computación y del laburo, que es de, bueno, de cómo después se terminan combinando esas cosas, por ejemplo, para ejecutar un modelo. No es, yo me decía que es aprieta un botón, ¿no? Y espera que salgan las cosas. Bueno, entonces vamos a bajar aunque sea un poquito en ese mambo. Entonces, los objetivos, razonar diagramáticamente, componer y reescribir los diagramas y las aplicaciones a la tecnología existente. Vamos, interactivo, ¿sí? Piénsenlo como interactivo. Bien, perfecto. Pero, háganme preguntas, pero ahora se los digo. Entonces, tenemos que los diagramas son cosas como las que se ven ahí. Esos son 6 diagramas, que son parte de un diagrama que si lo componemos todo, va a darnos la receta de la crema de mascarpone que hizo Pavel, que es uno de los que escribió el paper que estamos tratando, que es teoría de reescritura de diagramas. Bien. De cableado. A veces por ahí se escucha como de cuerdas, porque en inglés es string. Claro. Pero en otro lado le dicen wiring diagram. Yo lo traduje como de cableado. Bien, entonces lo que les decía de las preguntas, interactivo, pregunten todo, pero para mantener un nivel de poco, no nos compliquemos, no me compliquen las preguntas, entendamos todos lo mismo, atengámonos a los diagramas y por favor no digan ninguna de esas palabras prohibidas si van a hacer una pregunta. Como tensor, ¿no? No digan tensor, axioma, fórmula, ecuación. Hay alguna ecuación, digo, es universal esa. Pero hagan la pregunta de alguna manera, reformular la pregunta de alguna manera que no diga la palabra ecuación, por ejemplo. Yo tengo una pregunta antes de que sigamos. El diagrama de cableado, entonces lo puedo pensar como lo que sucede por atrás para correr las cosas. Bien, Ajá, no dije ninguna. Las vi primero rápido. Vamos ahora a ver un diagrama y después nos vemos qué. Ok, ¿qué está haciendo? Sí, pero bueno, por si no quedó claro, hay más palabras prohibidas. Ay, no dije función, ninguna. clase, Autómata. tipo. Sí, ahí abajo algunas estructuras de datos como más específicas que no queremos traer porque nos vamos a perder en lo que es un diagrama. Un diagrama es algo muy, muy, muy abstracto. Entonces lo mejor sería no traer nada de los conocimientos de antes, ¿sí? Solamente imaginémonos que vamos a trabajar
en la receta de crema de mascarpone, que es la que trabaja Pavel en uno de sus blog posts. Entonces lo que vemos es que hay varias cajas y los cables van a conectar las cajas y los cables tienen nombre. La idea es, obviamente, tirar cables entre cables que tengan el mismo nombre y de esa manera se van conectando las cajas de este diagrama. Entonces, la idea es, yo no les mostré cómo queda el diagrama completo, pero vamos a hacer una reconstrucción haciendo razonamiento diagramático. El razonamiento diagramático, en este caso, si vamos a hacer crema de mascarpone, no sé si llegan a leer, pero vamos a empezar agarrando la última instrucción para hacer este razonamiento. Porque lo que yo veo es que el resultado de esta última operación es la crema de mascarpone. Y lo que quiero hacer es empezar a tirar de la cuerda para atrás. Y entonces, en este caso, vamos a empezar a pensar cómo con las otras piezas que tenemos podemos alimentar esta parte de la receta que nos dice que tenemos que doblar claras batidas junto con una pasta que no sabemos qué es y nos va a dar la crema de mascarpone. Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, se piensan como que abajo es el final. Yo me había imaginado como que era abajo era el principio y arriba el final. Es al revés. Si los vemos son simétricos. Sí, por eso, pero Entonces ahora... hay que establecer una convención. Bien, abajo final. O sea, si pudieras desmezclar, podrías ir de abajo hacia arriba. Como que si hubiera una, Claro. En este si hubiera caso, una operación inversa, esa no es operación dijiste. No la puse inversa. No estaba. Ok, yo quiero ver de vuelta las cajitas que teníamos para ver con qué puedo unir. Dale. Las cajitas se llaman romper un huevo, batir las claras, batir yema y azúcar, mezclar tipo el huevo con la clara, la yema con la clara, obviamente, como para hacer un omelette, ¿viste? Ahí me parece que esa no la vamos a usar, tendría que chequear. O sea, ya necesito cables para claras batidas. O sea, Exacto. necesito algo que me dé el resultado ya claras batidas. Exacto. Yo creo que es el segundo, pero... No, mi pregunta es, digo, se supone que todo lo que hacemos, si vos lo podés deshacer, podés ir de abajo hacia arriba. Vos podés ir de abajo hacia arriba y leerlo de abajo hacia arriba. ¿Sí? Esto va a ser un diagrama que, sí, los cables van a ir en vertical, en este caso. No va, vamos a pensarlo que hay entradas en las cajas de arriba y las salidas están abajo. ¿Sí? Si vos lo dieras vuelta, nadie te impediría, pero ¿cómo haces para obtener de la crema de mascarpone claras batidas y una pasta? En este caso no tendría sentido. Bien. Entonces tenemos las claras batidas que era Whiskey Whites, que es lo que dijo Chechu, ¿no? Que eso lo vamos a ver entrando ahí en Fold y como vemos acá, Whiskey Whites. Esto está acá. Pero también tenemos otro pedazo del diagrama que deberíamos completar, que es la pasta espesa. Y obviamente vamos a ver qué tenemos donde dice al medio abajo. Lo que vamos a tener es las instrucciones para hacer la pasta espesa. Entonces vamos a avanzar y armé un nuevo diagrama. ¿Se ve cómo se combinaron los diagramitas para hacer un diagrama más grande? Obviamente de arriba hacia abajo. Y entonces tuvimos que hacer dos pasos antes de hacer el paso de doblar, ¿sí? Y
Entonces vamos a ver, el mascarpone es un ingrediente que viene de la heladera, supongamos. La pasta de huevo, yolk paste, todavía no la tenemos. Y por otro lado tenemos a la izquierda que hay que batir claras. ¿Sí? Bien, entonces voy a volver acá y pensemos un poco, si quieren vuelvo al otro, pensemos cómo vamos a alimentar esos dos pasos y cómo vamos a armar los pasos anteriores, así seguimos reconstruyendo la receta. Sí. Hasta que eventualmente vamos a tener ingredientes nada más. No vamos a tener ninguna operación. En cambio, acá que estábamos... Uy, me pasé un montón. Acá que estábamos viendo, yo les comentaba que de acá el único ingrediente que tenemos es mascarpone. Entonces, ¿cómo les parece que tenemos que seguir enchufando cosas para reconstruir la receta? ¿Se acuerdan las cajas? Es como que tenemos que buscar algo que devuelva Yorkie Paste o que termine en Yorkie Paste. O que te vuelva white. Para cosas que devuelve White, devuelve otra cosa también, devuelve Sí. York, ¿no? Yo iba a decir, ¿qué haces con los cables ahí tirados? ¿Los dejás sin conectar a nada? Es una buena pregunta. También es gracioso que la caja de la izquierda le entra la misma cosa cuando en realidad es una sola, ¿no? Es una white Buena pregunta. y tiene dos veces la misma entrada. Ok. Teníamos 2 yemas. Pero, ¿Qué hacemos con las 2 yemas? claro, O sea, ¿no hay otra receta? No, claro. Pero justamente con las yemas puedes hacer la Yorkie Paste, ¿no? Es como que puedes traer 2 veces no me acuerdo cómo era, pero bueno. Ah, claro, la yema va en la Yorkie Paste. Claro. Ok. ¿Y las claras? y las ¿Qué pasa lo que decías vos que hay dos? claro, son Claras dos unidades de por claras. las que... Bueno, está bien, es una interpretación. ¿Sí? Los diagramas, hasta ahora no hicimos nada más que conectar cajas y cables. Claro. Entonces, yo para conectar las cajas estas que tengo acá, entonces, primero hice whisk. ¿Por qué? Agarré este pedazo que está acá, porque yo el de la derecha todavía no tengo la Yorkie Paste, así que voy a arrancar por acá. Entonces, en esta receta, vemos que arriba tenemos 2 huevos, porque vamos a romper 2 huevos, vamos a batir las claras y después vamos a separar las 2 yemas. No entiendo el cable que... No, es una S. Se cruzan. Ah, se cruza. Ah, Se bien. cruzan los cables. Gracias. Exacto. Fíjate que white yolk, entonces como que Sí, eso es. se cruzó para entrar al otro cable. Ok, en este caso estás usando dos claras, digamos. Si estuviera usando 10 claras, o por poner esto es un dos, diagrama, sí, vuelvo por a eso. poner dos se interpreta que son más de uno, entonces hay alguna convención ahí. Volvemos más atrás. Estos son diagramas, hasta ahora son cosas sintácticas, o sea, vos vas a ir, si yo recorto acá las piezas esas Sí. y te las doy y vos las pones como si fuera un rompecabezas, también funciona. Es como que no hay nada si vos no le pones contenido propio. ¿Sí? Es como que vos podés pensar cualquier problema Sí. usando estos diagramas y no tienen una interpretación intrínseca. Eso es una caja que tiene 3 cables nada más. Ok. Genial. Entonces, por ahí este diagrama es un poco más divertido, qué sé yo. Acá vemos un par de cosas nuevas. Yo puse 2 veces el mismo diagrama de romper un huevo. Originalmente no puse 2 cajas de romper un huevo, pero supongamos que yo tengo 2 huevos y mi receta me pide 2 claras. Genial, lo puedo hacer. Bien. Y también vimos que los cables se pueden cruzar. Sí. Como para reacomodar los cables que van entrando de un lugar a otro. Entonces,
Volviendo un poco a la receta anterior, tenemos que tenemos estas 3 piezas Falta el Yorkie Paste. y acá el whisk, si lo ven que está acá arriba a la izquierda, lo pusimos acá abajo y armamos este diagrama, la parte de arriba, toda de nuevo. Y ya el diagrama nos va diciendo, te sobran 2 yemas. Te sobran 2 yemas, no las enchufaste a ningún lado. Entonces, con estas 2 yemas, pensemos qué pasa acá. O sea, tenemos 2 yemas que nos sobran. O sea, tenemos los 2 huevos, tenemos las claras batidas y tenemos que enchufarlo con esto. Las 2 claras batidas. O sea, fíjense que hay una parte de este diagrama que está repetida, ¿no? La instrucción de whisk está repetida. O sea, lo que estamos haciendo es ir conectando el mapa en las distintas partes. Sí. Entonces, ¿quieren ver acá al principio cómo podríamos cómo armar la pasta Con el tercero, ¿no? la thick paste? Tercero. Yorkie paste. A ver, el tercero. Bueno, hay una diferencia. Fíjense que hay una Yorkie paste y hay una thick paste. No, la Yorkie creo que queríamos. Acá tenemos Falta la Yorkie para hacerlo. la thick paste, ya está acá. Bien, le falta la Yorkie paste nada más. Vamos a ver. Y la Yorkie paste viene de acá del tercero, como dijeron. Sí. Entonces, si ven, ya tenemos las 2 yemas que venían originalmente en la receta. O sea, esta receta no tira nada. Entonces, cuando venimos acá, ahora sí agarramos el pedacito que teníamos, la caja bit. Falta igual la cáscara del huevo, ¿no? Se puede modelar. Sí, se puede modelar eso. Es uno de los ejemplos que después es como que estiran el ejemplo y llegan a eso. Bien, entonces, en esta parte del diagrama de nuevo, que armamos por este lado, bueno, vamos viendo que vamos a necesitar azúcar, eso no lo teníamos. El mascarpone sí, ya sabíamos que lo íbamos a necesitar. Y usamos los 2 huevos, las 2 yemas. Entonces, vamos a tener la thick paste. Y con todo esto, lo ponemos todo junto y tenemos un buen diagrama, ¿no? Que tiene ya todas las partes que veníamos viendo. Está lista la crema de mascarpone. Si lo revisamos un poco en detalle, vemos que arriba están los ingredientes básicos que vamos a necesitar, donde salir a comprar. Vamos a ver que cada una de las cajas es una instrucción. Bueno, esta es la parte de la crema de mascarpone, terminamos la crema de mascarpone. A comer. Bien, ¿quieren hacer alguna pregunta? Ya podemos hacer funciones y esas cosas, ya estoy listo para que entremos en ese terreno. Entonces, Joy. bueno, por ejemplo, el ejemplo de las cáscaras de huevo. Es decir, se puede modelar todo, cada detalle o sea, la idea es que en ese tipo de casos que te interesa la basura que vas a tener, también a veces se puede modelar con esto. No sé si es una Sí. pregunta No, está bien, está bien. Si vos tenés el huevo, si vos tenés acá white, yolk y tenés acá cáscara. Bueno, entonces, listo, ahí lo descartamos. Ok. Eso es, Como dejar el cable desconectado, ponele, o algo así. lo cerraste. Lo cerré. Sí, cerraste el cable. Ok. Estos cables están abiertos, Bien. este cable está cerrado. Ok. Sí, podés trabajar con más cosas en los diagramas. Entonces el cable que está justo abajo del fold está cerrado. No, está abierto. O sea, los diagramas modelan
sistemas interconectados abiertos. ¿Sí? Como si tuvieras un circuito eléctrico y le traes otro circuito eléctrico con otro cable abierto y los puedes unir y ves qué pasa. Claro, hay una receta de torta que lleva crema de mascarpone arriba. Es como un Sí. enchufe. Entonces Claro. enchufás después a la Y el receta de mascarpone se torta. hace de alguna manera. Claro. Están entendiendo todo. Sí. Bueno, y ahora preguntas. Con las que tenías ahí que no se podían decir, ¿se puede pensar a las cosas que están como al cable como variables y a las cajitas como funciones? Sí. Ok, ¿y por qué no podía decir grafos? Parece un grafo. ¿En un punto? Parece un ¿Les grafo. recuerda un grafo? Sí. ¿Y qué vende distinto a un grafo? Es un DAG, tal vez. No es un grafo. No necesariamente. No es un grafo en realidad. Puede ser cíclico. No es un grafo. Claro, o sea, hay aristas que están conectadas a un solo nodo, eso es raro. Sí, o esa que un se grafo. cierra. Si Entonces, pensás las cajas como nodo también. Claro. Por eso es una pregunta. ¿Qué vas a modelar? ¿Cajas como nodos o cables como O nodos? sea, pensando cajas como nodos, en realidad, claro, ahora que lo pienso, Tenés ahí convendría que con modelar. los cables como nodos. Si pones los cables como nodos, en este caso puede funcionar. Puede funcionar. Sí. También tenés nodos repetidos igual, ¿no? Porque Sí. tenés 2x ahí. Sí. Pero bueno, podrías, sí. Lo que se parece es que es un formalismo gráfico y que de alguna manera quiere explicar cosas parecidas. Entonces, los grafos no tienen esta característica de tener una orientación. No van de arriba a abajo ni de abajo para arriba. En este caso sí, vos vas a entender el diagrama en un sentido. Vendrían a ser, ahora sí, como ecuaciones en dos dimensiones, pueden pensar. Como composición de funciones, pueden pensar. Como un montón de cosas distintas que se pueden modelar de esta manera, y es útil porque hay toda una matemática detrás para modelar esto. Que dentro de todo nueva, se llama teoría de categorías, tiene como muchas aplicaciones en un montón de áreas de matemática, como que si se estuvieran reescribiendo las fundaciones de alguna manera, pero con una nueva teoría. Y esa teoría, una de las cosas más básicas que tiene, que por ahí con las funciones tenemos la composición. Sí. Pero ¿qué pasa si tuviéramos una segunda composición? Como otra función, como si yo les dijera que teníamos la composición y la suma directa en un momento, en alguna de esas materias que hicimos. Entonces, estos son como dos operaciones que toman dos cosas y te devuelven una sola cosa, ¿verdad? Sí. Básicamente son eso, son dos operaciones que podríamos pensar como, por ejemplo, una caja. Ahora, si vamos a esto de decir, tenemos dos tipos de composiciones. Está medio, ¿no? Lo que vamos a tener entonces es que cada diagrama, o sea, ya sea una sola de estas o una composición de otras, eso es un diagrama, ¿no? Es como que todo termina siendo un diagrama. Entonces los diagramas tienen dos operaciones y estas dos operaciones se representan. La composición se representa, ponele así, ¿no? Conecto, yo acá hice una composición en estas dos cajas, entonces simplemente las pegué secuencialmente. Pero si hiciera la otra, y esto quedó implícito todo este tiempo, ¿qué pasa si hacemos la otra operación?
si hacemos la otra operación, o sea, esta viene a ser vertical, secuencial, por eso los cables se conectan entre sí, y acá estamos hablando de otro tipo de operación, que es una operación en paralelo. O sea que todas las cosas que estén ahí dibujadas, que ustedes puedan como separar y deformar de alguna manera, y poner en paralelo, se pueden expresar como un tensor. Esto es un tensor en esta teoría. Bien. Preguntas. Sí, yo tengo dos preguntas. Una es si, porque en principio, o sea, que se crucen los cables, si fuese un grafo que no es, sería como completamente anecdótico porque depende de cómo lo dibujas. ¿Hay algo especial de que se crucen los cables? Sí. Sí, totalmente. Entonces teníamos estas operaciones que estábamos diciendo, y lo que aparece es otra operación, que es esta. Esto es un diagrama, el cruce de los cables en sí, y esto se llama swap. No tiene nombre, un nombre muy especial. Simplemente se cruzan los cables y esto se incorpora como parte de la teoría de las ecuaciones dentro de la teoría. ¿Y esa operación es en cables y la otra es en cajas o es lo mismo? Esto es un diagrama, esto es un diagrama, esto es un diagrama, esto es un diagrama. Es entre diagramas las operaciones. ¿Hay más preguntas? Tenía una pregunta más. Decís que esto viene de teoría de categorías. ¿Hay algún, o sea, si tenés que reescribirla, o sea, hay algún ejemplo, ponele de matemática o de algo así, que, no sé, como que sea más? Un ejemplo que sea claro, que es mejor entenderlo así que de la manera clásica, ponele. Pensaba, tal vez lo podemos hacer acá, la siguiente parte es agarrar un ejemplo. Creo que esto lo podemos entender, si no lo hice mal, que ustedes lo entienden este modelo. Yo lo que digo es que tenemos datos, los dividimos en training y test, entrenamos un modelo y testeamos ese modelo, nos da que también le fue al modelo. Entonces, acá estamos representando una operación de split que nosotros tenemos siempre, ¿no? Que entrenar, siempre no, bueno, no sé, ustedes saben. Para entrenar se puede separar, ¿verdad? En training y test. Entonces, lo que estamos representando acá es que para testear necesitamos la data testing. Pero además vamos a necesitar el modelo que viene después del entrenamiento. Sí. Y además tenemos representado ahí una nueva operación que es como ese trípode. Una cosa así y así. Esto es, en algún punto, como les decía, es un diagrama y es una ecuación también, parecida a esta. ¿Sí? Son como parte de las operaciones básicas que vamos a tener. Todas las operaciones básicas tienen nombre y tienen su propia categoría que las describe, qué sé yo. Algunas como comunes que por ahí conocen son los monoides, los grupos. Entonces las operaciones de esas cosas se pueden usar como parte de un diagrama. ¿Sí? Si ustedes tienen en un monoide la unidad, esta es la unidad. Un puntito acá que dice que viene de nada y que, no sé, entrega la unidad de X, por ejemplo. Y si tenés un comonoide, vas a agregarte esta operación. Entonces, lo que vos vas a ir viendo es que de acuerdo a las operaciones que quieras en tu diagrama o de acuerdo a las ecuaciones y cosas que vos uses,
el diagrama va a pertenecer a una categoría. ¿Por qué? Porque si vos necesitas estas ecuaciones, entonces vas a agregarlas. En algún momento la parte en la que no vimos, ¿no? Pero hay que hacerlo los diagramas. Tiene que ver ese punto con el punto que pusimos de la cáscara. Sí, es el mismo. Como no hacer nada. ¿No? Sí, esto es discard. Es como se llama counidad el que tiene el que tiene esta operación de tomar un valor y descartar. Más preguntitas. Estábamos con el ejemplo. Entonces, este ejemplo lo que vamos a hacer es como trabajar sobre este ejemplo y ahora no vamos a agregarle cosas alrededor, sino que lo vamos a tomar así como está y vamos a ir reescribiendo parte del diagrama. ¿Sí? O sea, ahora vamos a meternos en estas cajas en lugar de enchufarlas en sí. Entonces lo que podemos hacer, que se me ocurrió, es meternos adentro de la caja de train, de entrenar. Porque imaginemos que hay algo más complejo ahí y tenemos 3 modelos en este caso. Me dicen si en algún momento algo no tiene sentido. Entonces con este diagrama, fíjense que tenemos como las dos operaciones, una que viene de arriba y salen 3 patitas, y una que tiene 3 patitas de arriba y sale una para abajo. Y si vemos, también cada uno de los train respeta como esta misma interfaz que tiene training data arriba y model abajo. Y a su vez, si ven todo el diagrama completo, tenemos la misma interfaz. Training data arriba, model abajo. Y obviamente podemos traernos este diagrama, como que explotamos esa caja original y la reemplazamos por otro diagrama compatible, de manera de hacer estas composiciones que yo les digo, que después terminan teniendo todas estas propiedades y magias y qué sé yo. ¿Qué es lo que hace el fork ese entonces? ¿Triplica lo que viene? Es una... A mí al menos me indica que el modelo tiene que pasar por la parte de test y tiene que de alguna manera seguir estando accesible. Y por eso dejo un cable abierto donde vos podés acceder al modelo y enchufar el modelo en otros sistemas más grandes. O sea, cuando se encuentran los 3 cosas de modelo en un puntito y baja, ¿qué está expresando eso? Ok. Eso viene a ser es una de estas operaciones que yo les estaba contando. Esta operación. Y en este caso lo único que modelé es que como que se juntan, no modelé nada concreto, ¿sí? Pero bueno, podríamos... Después dependiendo de la categoría en la que estés, tenés que elegir cómo haces eso, ¿no? ¿Cómo haces eso? Claro. Vos vas a tener en algún lado que implementar esa ecuación. Puede ser el máximo sobre alguna métrica. Podría ser, sí. O sea, la idea es que los combinás y exponés un solo modelo, suponete. Porque en tu modelo tenés varios modelos. Sí. Podríamos hacer básicamente cualquier cosa. Yo acá solo podríamos pensar que eso es una copia de una variable. El tema es después implementar algo. Como les venía diciendo, los modelos no tienen una interpretación intrínseca. Y bueno, se entendió acá que donde decía train, lo reemplacé por este diagramita que habíamos hecho por separado.
Entonces, esta es la parte del paper que habla de reescribir diagramas. Porque tenemos como las operaciones que vamos a poder hacer mirando el diagrama desde afuera, pero sin saber qué pasa en esas cajas. Sí, seguimos teniendo cajas que las vamos a enchufar, y si la caja respeta una interfaz, joya. Si no respeta la interfaz, podemos cerrar un cable, abrir un nuevo cable, como esas cosas también se pueden hacer. Bien. Y se me ocurrió, tal vez, uy, esa es medio tirado de los pelos, vamos a ver, pero creo que se va a entender. Entonces supongamos que tenemos esta parte del diagrama de nuevo, vamos a seguir trabajando acá, y ahora vamos a entrar en cada uno de esos train, ¿sí? Como para seguir explotando ese diagrama, seguir convirtiéndolo en operaciones cada vez más sencillas o distintas, ¿sí? No importa el nombre o qué ponemos, puede ser, literalmente esas cajas pueden ser cualquier cosa y va a depender de cómo se termine implementando lo que sea que implemente. Entonces, al explotar estas cajitas, a mí se me ocurrió pensar en tres modelos donde a la izquierda tenemos el primer modelo, ¿no? Que tiene separado en dos operaciones que yo dije, bueno, está la GPU conectada a la CPU. Entonces, copiamos a la memoria unas matrices, se las pasamos a la GPU, volvemos a copiarlas a memoria, qué sé yo. Y por otro lado, tenía dos operaciones que estaban, como tenía dos trains que estaban por separados, pero cuando expandí, acá me faltó una etapa intermedia donde mostrar bien. Pero bueno, la idea es que cada uno de estos trains se convierte en CPU-GPU, CPU-TPU, porque es otro tipo de hardware que vamos a ir incorporando en cloud y esas cosas, ¿no? Para correr los modelos. Entonces, en este caso, a mí lo que se me ocurrió que podíamos modelar es qué pasa si tenemos dos modelos que de alguna manera podemos unir las operaciones para hacer más eficiente el uso de la TPU. Y por otro lado, fijarnos que con la GPU que está a la izquierda no pudimos unir esas operaciones, pero podemos mezclar como las distintas niveles de abstracción de los diagramas. Y en este caso, por ejemplo, yo dije, bueno, la TPU, no sé, tiene 4 entradas de matrices, por ahí, no sé. Entonces, lo que apliqué ahí sería como una optimización más horizontal, donde donde fuimos, expandimos esto, ahora ahí adentro metimos como unos cambios, y ahora sí ya creo que terminé. Sí, este es la última slide, donde dejamos terminado el diagrama que eventualmente podríamos ejecutar, supónganse. Entonces lo que vemos es que como que hay toda una parte que sigue igual, que es split, la parte de testing data, que viene todo por el costado, que como que no se mezcló con lo de la izquierda. En la parte de abajo seguimos viendo que el modelo tiene ese fork donde sale para afuera y además alimenta la etapa de testing. Y podemos ver cómo en el medio nos quedó desarrollado un poco más lo que puede llegar a pasar en el hardware.
Fin. Pero, nada, este es el, como el final del ejemplo. Así que creo que acá va a haber más preguntas, no sé, por ahí quedó medio confuso. Pero bueno, la idea era mostrar cómo podías hacer operaciones como de expandir y contraer y un montón de... O sea, puedes hacer cosas formales de esta manera, de expandir, contraer o agregar cosas que terminan armando cada vez modelos más complejos con un montón de ecuaciones que eventualmente pueden enchufar, no sé, en una GPU o en una TPU. Que si nosotros ya tenemos las ecuaciones con tensores adentro de nuestro modelo también soporta matrices. Entonces podemos trabajar con tensores de matrices también en este tipo de diagrama. ¿Sí? Si pensamos que tienen dos operaciones, la matriz tensor se representa así en paralelo y la otra se representa así en secuencia. A mí me interesa mucho la parte de tomar las especificaciones de hardware y modelarlas. Porque si yo modelara, o si modeláramos una especificación de hardware, entonces después significa que podemos seguir trabajando con esa misma especificación a lo largo de todo el programa. Y si tenemos varias especificaciones de hardware, porque vamos a correr en ARM y en x86, entonces podemos tener las distintas operaciones de cada arquitectura y pensar en cómo se reescriben de las distintas arquitecturas. Podríamos tener diagramas que se preprocesen en un momento, porque yo puedo resolver ciertas operaciones como voy a internet, me traigo cosas, qué sé yo, y no necesito salir de mi modelo, porque puedo volver a encodear todo como diagramas o hacer solamente transformaciones de diagramas, y eso sigue siendo un diagrama. Ahora sí, en la parte de lógica, un diagrama es un término. Un término donde si vamos a ver cómo yo escribí el código, ahora sí, para hacer los diagramas, esto no lo van a ver en el otro, me parece. Pero bueno, lo siento. No. ¿Dónde lo puse? Mascarpone. Ahí está. Mascarpone. Estos. Eso se están viendo acá. No ven. Bueno, No van a ver eso. disculpen. Voy a mostrar el código. Yo creo que tengo el código. Ah, genial. Porque está clonado. Pero esto no lo subí. ¿No está en tu repo? Creo que es de lo último que hice y no lo subí. Ok. Bueno, entonces yo lo que les decía es que estos son ecuaciones. Entonces las ecuaciones acá se escriben solamente con dos operaciones, que son que es el den, o sea, la composición secuencial, y el arroba, que es la composición tensorial. Acá hay hay un montón de código, la verdad no espero que se entienda, pero esto estaría más o menos, se puede pensar, no sé, este pipeline 1, que es uno de los que estábamos viendo ahí. Sí, acá dice todo el código que escribe los archivos, eso por ahí no lo mencioné, pero está bueno, que es, no hubo nada de gráfico en lo que yo hice, no nada, solo hice estas ecuaciones, y a medida que iba haciendo las ecuaciones, fíjense por ejemplo cómo se reacomodó el diagrama.
para hacerle espacio a las nuevas partes. Entonces parte de esto, a mí me gusta esta parte de poder escribir diagramas en código, pero bueno, hay que seguir avanzando. Yo creo que esta no es la forma final que vamos a ver. Estoy usando un framework que se llama DiscoPy, que es el que implementa todo básicamente, lo que les mostré. O sea, este DiscoPy. Y DiscoPy ofrece esta interfaz Python, ¿sí? Donde las operaciones se arman como si fuera inmutables, ¿no? Como declarativo, como ecuaciones. Yo lo que digo es que no me parece la forma final, porque falta que se convierta en un lenguaje de programación para mí. De alguna manera. ¿Qué les puedo decir? Bueno, gracias. Me voy a parar acá. Bueno, gracias a los que están online, a los que están acá y organizadores, organizadoras. Voy a repasar a ver los objetivos. Me parece que los entendimos, que es el razonamiento diagramático, que fue todo lo que hicimos. Componer, que es la parte de ir enchufando los diagramas, ya sea en paralelo o en secuencia. Reescribir los diagramas, que es lo que hicimos en la segunda parte. Y espero que hayan podido hacer alguna relación con tecnología existente y me gustaría escucharlos y ver si podemos hacer algún clic con algo más. Preguntas y un chivo, que es, hay una conferencia y a mí me interesaba mucho presentar porque presenté un póster para esa conferencia. Y el póster tiene que ver con esto. Este es como el primer capítulo de un libro bastante interesante, que es el que se trata de este tema. Y en la conferencia yo quiero presentar mi idea de cómo debería verse código que se parezca mucho más a un diagrama y no tanto o a una ecuación o cosas más tradicionales como para mí. Como que hay una nueva base matemática, computacional, que como que está surgiendo de alguna manera, no están resueltos los problemas. El lenguaje todavía no existe. Yo fui hasta el pasado, hasta Lisp, y yo creo que hay que volver a empezar por ahí. El otro día le dije a alguien, Lisp con tensores. Le gustó la idea. Porque Lisp son listas, es solo secuencias. Entonces, como que lo que creo es que medio que nos desviamos un poco en la programación y que ahora, como hay plata y hay inteligencia artificial y hay hardware y hay modelos complejos y todo eso, como que va a haber un resurgimiento de teoría del lenguaje de programación y como implementaciones y gente que lo pueda poner en práctica, ¿sí? Y hacer las cosas un poco mejor. Esto es formal, entonces también aplica a todo lo que sea programar formalmente. Como les decía, son ecuaciones, proposiciones. Las reescrituras en sí se especifican como ecuaciones. Entonces, simplemente decís que un diagrama es igual al otro, ¿verdad? Y vas haciendo todas las ediciones en ese diagrama con esas restricciones. Una pregunta. Hoy en día el uso, ¿cuál es? Entonces, si no es dentro de la programación, o sea, se usa más en diseño. No, es física cuántica. Son los que inventaron esto. No, en serio, inventaron esto para resolver problemas de física cuántica, la parte de los diagramas. La teoría de categorías no viene como de antes. Y esto se monta sobre la teoría de categorías para decir
Estos son diagramas de categorías monoidales simétricas, particularmente. Porque tienen las operaciones de los monoides, que es esta. Creo que si es simétrica, me parece que habla de que tiene comonoides o que tiene swaps, no me acuerdo bien, pero bueno, como que hay un montón de categorías y podés ir viendo cuáles usás. En un momento, perdón, una consulta rápida. En un momento habías dicho como que no se podían, como que estaba bueno esto porque te permitía comparar distintas arquitecturas, habías nombrado algunas. No hay como, o sea, no sé, como me sorprendió como que no hubiera por defecto algún tipo de diagrama donde ya se pudieran comparar esas cosas de antes. ¿Esto es como novedoso en ese ámbito o no sé? Por eso como me sorprendió eso que mencionaste en su momento. O no sé si te referías a eso. Yo estoy viendo una aplicación, o sea, algo aplicado, Sí. que se está desarrollando una representación intermedia. Yo creo que uno de los problemas que hay es que las representaciones intermedias de compiladores y cosas por el estilo, Sí. primero que hay 1.000.000, cada uno tiene el suyo, no son compatibles, tipo tenés PyTorch y tenés una aplicación en Rust y anda a conectarlas. Entonces hay un proyecto que se llama MLIR que es como parecido a LLVM en un sentido, los mismos escritores, todo es un sistema nuevo, más modular, bla. Pero para mí siguen pifiando, tanto esos como algunos otros, porque siguen usando una representación intermedia medio floja. ¿Sí? Como que usan grafos, ponele, y reescritura de grafos. Y acá ya hay otra cosa, que es como, bueno, si vos querés modelar un grafo, lo podés modelar con esto, ¿sí? Pero podés modelar muchísimas cosas más amplias que un grafo o que una función o todo lo que... Como que las categorías de por sí siempre están buenas, ¿no? Para hacer esto de migración de un sistema a otro. También se usan bases de datos, creo, Sí. para hacer migración de... Sí, yo hice base de datos y como que la teoría de base de datos me gustaría verla categorizada también, porque... Está, sí. O sea, en la clase digo. Ah. Porque sí, aprendés todas las proyecciones y qué sé yo, y haces unos diagramas, pero no, esta formalidad no la tiene casi ningún... O sea, yo no encontré nada gráfico y formal a la vez que es bidireccional. Vos escribís esto y vos escribís la ecuación o al revés. Hay como hay un vínculo ahí entre lo gráfico y lo que es más parecido al código. O sea, vos decís que cuando decís que la idea es programar usando esto. Sí. Yo lo que entiendo es que vos haces una línea como la que hiciste ahí en el código que mostraste y después eso que cada lenguaje de programación lo interprete o directamente programás poniendo cajitas, nodos y qué sé yo y eso se lo pasas a un compilador y... Sí. Esto es una estructura de datos. Sí. La parte 3 del paper habla de cómo esto es una estructura de hipergrafos, la implementación. Y termina siendo una implementación copada para estas ecuaciones porque es combinatoria y se hacen como las cosas de una manera mucho más como más directa, trabajando con una representación de hipergrafo, que pensando en programar esto, que no sería tan directo, ¿no? Sería como que esa es una de las claves que me parece que salió en los últimos años. Nada. Tengo una pregunta más. Parece un poco a ver, con otro ejemplo, porque, o sea,
hay unos tipos que hacen programación probabilística y que, no sé, no les gustó, hicieron esta cosa que es Stan, ponerle que es un lenguajecito para hacer modelos probabilísticos de estadística, básicamente. Y tienen, la gente que hace ese coso, los últimos 5 o 6 años, está hablando mucho de como de formalizar el workflow. Como pusiste antes ahí lo de training test, y si vos vas a ciertas materias de esta facultad, por ejemplo, como una que Chechu es ayudante, te enseñan a hacer training test, ¿no? Entonces alguien pone un slide, no tan distinto, o sea, más de como, bueno, estás acá y ahora vas a como que... Lo dibujaron. Lo dibujas, ¿no? Lo dibujaron Lo dibujás. sin ningún contenido formal. O sea, El dibujo en sí no es tiene una formal. Vos tenés que interpretarlo, ver si lo interpretas bien, la dirección de la flecha. Entonces, por no usar ese ejemplo, justo estaba mirando otro, hay uno que es como... Es un flow, como dice, bueno, el paso 1 es este, el paso 2 es este. Si pasa esto, anda para allá. Si pasa esto, o sea, pero cambia tu modelo. Y si no pasa eso, necesitas más datos. Si no pasa, como todo un workflow. Entonces, sé que, no sé, que hay gente que se toma en serio y dice, bueno, ok, yo quiero escribir esto, porque la gente si no hace lo que se le canta y en general está mal. ¿Cómo le vendés? O sea, ¿cómo te ayuda esto a formalizar algo así como un paper que el objetivo es, che, el workflow para el análisis estadístico debería ser así? Y te doy como una forma un poquito, no formal, pero bueno, un paper que te redacta en prosa si querés lo que hay que hacer. ¿Cómo le vendés? Che, este formalismo te va a servir de qué, digamos. Ok. Es ejecutable. Vos podés escribirlo. Perdón. Porque quedó este, porque Mencionabas algo probabilístico. Sí. O sea, vamos a involucrar ecuaciones de alguna manera. Sí. Bueno, esto, sí, no lo dije. Esto es lógica multisort de alto orden, no sé, como que es lógica complicada. Porque, o sea, si tenemos una f de x1, x2 y bla bla bla, en general esto es igual a una y nada más, ¿no? Sí. Acá no hay varias cosas. Bueno, esto es como... Tiene más cosas, ¿no? O sea, es muy usable. Podés definir toda la teoría de probabilidades en base a categorías. Podés escribir tus papers en ese formato matemático, que así lo puedes leer matemáticamente como ecuaciones o como diagramas, y debería ser lo mismo. Y si vos probés ese diagrama, por ejemplo, con este framework de Python, entonces después vos lo único que tenés que hacer es implementar cada una de las cajas, lees el diagrama, implementás las distintas cajas y lo mandás a correr. Entonces de alguna manera termina siendo también muy desacoplado. Vos haces todo lo que es el flujo del diagrama y los sistemas básicamente, sin pensar en nada del contenido. Entonces sirve para eso, para compartir un montón de cosas. Yo creo que se puede hacer diagramas de un lenguaje de programación funcional, formal, puro, bla bla bla, y creo que re sirve. Pero bueno, esa es la parte que no está. Para probabilidades sí, o sea, se usa. Yo sé que sí. Y sé que esto en particularmente, como el área sería Quantum NLP. Gente haciendo eso. Y le ponen Quantum porque esto es Quantum. O sea, para que más o menos no se queden en el buzzword de Quantum. Yo todo lo que veo que se trata de Quantum es de aplicar así matemática más avanzada, el cálculo o sea, los cálculos que están saliendo en cuántica como ZX están basados en diagramas. El mismo programa tiene un montón de áreas, tiene varias áreas de desarrollo, tiene las abstracciones para trabajar con las matrices también.
con circuitos, hace un montón de cosas, la verdad que es bastante completo. Y hasta ahora solo hay 2 implementaciones de esta estructura de datos, son muy matemáticas, o sea, están en puro desarrollo. Entonces tenemos esta que es en Python y después hay una que está en Julia. Una consulta. Yo lo que veo con esto es que es muy, o sea, o secuencial o en paralelo, como decías vos, pero no llego a ver, o sea, nunca se forma un ciclo, ¿no? Como que nunca, o nunca es recursivo, ¿o sí? Sí, esto tiene... O sea, lo haces recursivo y listo, directamente conectado. agregarle una ecuación y podés hacer eso. Ok, y anda igual, no hay que hacer nada más sofisticado que conectar cables. O sea, sabemos cuáles son las ecuaciones Sí, que se mapean con un dibujo razonable en el que vos podés hacer cosas como esta para expresar feedback, ok, y esas ecuaciones expresan feedback. ok. Pero vos tenés que saber cuál es la ecuación que da esto, o directamente decís, no, yo no puedo hacer ciclos así, Ok. lo voy a descartar. En este caso, o sea, para pensarlo como ecuaciones, Yo creo que se te puede romper todo, ¿no? Si, vos acá tenés una ecuación que es un vaso y una ecuación que es un sombrero. Y acá tenés la identidad. Y entonces, como esas serían las nuevas operaciones que permiten hacer un ciclo. Pero son 2 ecuaciones y esta que ya la conocíamos, que era simplemente la identidad es un cable. Que podría ser un if nada más. que te hace hacer vueltas hasta que pasa otra cosa, por ejemplo. Hasta ahora el tema de los condicionales lo tengo que ver bien, porque esto, como que pensar en un if, yo no sé qué mandaría por los cables si tengo un if. Si tengo un solo cable, tengo 2, tengo que usar un if true. No sé bien qué cajas representan los condicionales todavía. Por eso es una parte de cómo programar para mí. Es, bueno, quiero un if, no quiero un diagrama complicado. Así que nada, sería cuestión de modelarlo también. A veces le agregan otras cajas, no sé, con otras... O sea, sí, eso se puede extender con nuevas cajas, con cosas distintas. Se pueden modelar circuitos como AND gates, NOT gates y eso. Y esa es la parte que decía de, bueno, tomar la matemática de la computadora, del hardware, para sobre esa matemática, que es todo lo que tenemos cuando ponemos cosas en la computadora a correr, sobre esa matemática construir todo lo que sería aplicación. Yo, bueno. Un poco tarde. ¿Alguna pregunta más? Bueno, primero aplauso. Hay el chivo que va a tirar, no le dimos tiempo. No, el chivo es el de la conferencia. Ya lo tiró el chico. Ah, pero hay otro chivo que es el de lo que estás trabajando vos, no es el punto. Ah, no lo pusiste. Acá está mi repo. Ahí está. Bueno, Sí, las slides están públicas. El póster que presenté está público en ese mismo link. El link de la conferencia es este, se organiza acá, justamente en este pabellón. lo organiza la gente que está acá a 2 oficinas. Alejandro Sí, Díaz. ya hablé Caro. con Díaz Caro, sí. Sí. Por suerte me dijo, sí, presentate. Porque si no, no sé si me hubiera presentado. Bueno, ahí está el blog en el que explica el razonamiento diagramático con crema y mascarpone. Pavel escribió el paper que está ahí arriba, pero ese es un paper como grosso con varios escritores, una buena cantidad de páginas, 3 partes tiene como... Ese es el 1. Y vimos capítulos 1 y 2 de la primera parte. Bueno, y Discopay es la herramienta. Y esta gente como que participa de esta conferencia, entonces como me parecía re importante, y creo que si estamos más en la facultad, más atentos a estas cosas, podemos hacer más comunidad, ¿no? Bueno, está bueno también el libro que tiene más la parte categórica,
que es el Seven Sketches, una introducción a la categoría aplicada, que tiene como, va introduciendo cosas de categorías al mismo tiempo que muestra aplicaciones medio palopa como esto. Y hay uno de base de datos y hay varios de diagramas. Capítulos más avanzados, pero se puede ir medio que Sí, lo que contabas creo que es de Spivak. sí, de Spivak. Sí. O sea, hay un montón de autores para seguir que hacen cosas piernas. Y, yo estudié muchísimo con YouTube, como todas estas cosas como son nuevas, están todas en las últimas conferencias, están todos los autores en las conferencias y eso. Recomiendo. Bien. Bueno, Bueno, gracias Martín. De vuelta también gracias a Lucas, que estuvo arreglando el tweet. Y bueno, ¿qué más tiene que decir? no, bueno, agradecer a Martín, eso ya lo dijiste, por tener ganas de presentarse con todos desconocidos y venir y hablarnos y nada, es muy valiente hablarle a desconocidos. Sí, valoramos mucho la gente que no es el grupito chiquito que organizó el club. Estas cosas muestran de que, bueno, llega gente nueva y valoramos mucho a gente que nunca expuso, que quiere exponer, hablarnos a mí, a Gio, a Chechu. Nada, siempre el micrófono está abierto para cuando quieran hablar. Sí. Y nos volvemos a encontrar dentro de 2 jueves 2 jueves. con el señor Rocco acá efectivamente. para contarnos un poco sobre. Yo voy a hablar de un paper que se llama Base in the Age of Intelligent AI, que es sobre la relevancia o no, el autor argumenta que sí, de el modelado bayesiano en la época de los modelos grandes de lenguaje, y en particular hace cosas como tratar de deducir qué priors tiene un modelo de lenguaje, ¿no? Como no solamente, o sea, tratar de sacar qué priors tiene, que uno en general están basados en el training data, pero sin acceso al training data, tratar de entender que como concepción de cuánto pesan las cosas o cuánto duran las cosas tiene sobre la realidad, no solo preguntándole, sino tratando de hacer un tipo de diferencia. Bien, y me dijiste que ibas a traer el diagrama de cableado de este modelo. ¿Qué? ¿No? Sí. A mí me había llegado un comentario. Bueno, nada, nos vemos a ver dentro de 2 jueves. Gracias a todos por venir.